¿Dónde estamos ahora, por cierto? Pues estamos en Salamanca, en el Parque Científico de la Universidad, un vivero de empresas que tienen aquí, que es donde he tenido hasta hace 15 días mi oficina. Ah, tenías la oficina aquí. Qué mejor lugar que este, ¿no? Para hablar un poco del tema de tu empresa, de tu equipo, de tus números y de tu futuro profesional también, quizá. Bueno, cuando yo entré en todo este mundo online, yo os veía gente como tú y pensaba, esta piña se ha pasado el juego, tío. O sea, lo que facturan, el equipo que tienen, la libertad que tienen. Digo, no puede ser. Esta gente yo tengo que aprender de ellos. Esto hace 2 o 3 años. Y, pues mira, ahora estoy aquí aprendiendo ya directamente. Entonces, cuéntame un poco cómo tenías montada la empresa, lo que facturabas, el equipo, márgenes, bueno, hasta donde puedas compartir. Yo me di cuenta muy pronto porque empecé vendiendo servicios. Al final no deja de ser, como bien sabes, un cambio de tiempo por dinero, con lo cual una de las libertades te la vas comiendo ya de entrada, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que tuve que decidir si montar más equipo para dar abasto a los servicios que tenía o coger otro modelo. Y yo, entre ambas cosas, pues me tiré a la formación, que era lo que me daba mucha más escalabilidad y tenía más sentido para mí. Entonces, siempre he necesitado muy poquito equipo desde ese momento. Todos los contenidos los he creado yo, todo lo que es la parte de comunicación, redes sociales y demás lo he hecho yo. Y lo que he tenido ha sido colaboradores puntuales para publicidad, por ejemplo, traffickers, edición de vídeos en algunos momentos, por supuesto asistencia virtual para tema de organización de las formaciones, emails, todo ese tipo de cosas. Pero yo en contratación tengo una persona, María, que ha estado conmigo los últimos 3 años casi, yo creo. Y todo lo demás han sido subcontrataciones, o sea, yo he sido siempre muy ligero a nivel de equipo, con lo cual pocos gastos fijos a principio de mes. ¿Por alguna experiencia que habías tenido o porque lo tenías claro? Porque no sabía, tío, porque tú, claro, tú dices que vienes aquí a aprender de ciertas cosas, ¿no? Pero a mí una cosa que me flipa de ti es tu capacidad para montar equipos, gestionar personas, que yo sé que es complicado, no te digo que sea algo que hagas de una forma sin dificultades, ¿no? Pero yo no he sabido nunca. Y yo me veía morado cada vez que tenía pues un exceso de trabajo con las páginas web, iba a buscar subcontrataciones, era una locura. Claro. Porque además es un perfil que era técnico, pero también con una parte de diseño, que tenían picos de trabajo, que de repente desaparecían, que pactabas un precio y sobre la marcha te lo cambiaban porque el proyecto era más grande de lo que se imaginaban. Era un montón de problemas en esa parte y yo nunca llegué a saber delegar. O sea, yo soy una persona siempre muy autosuficiente en ese sentido. Yo me formo, yo lo hago, muy Juan Palomo, ¿no? Entonces esa parte de gestión de equipo me ha costado una barbaridad siempre. Así que yo creo que en parte porque es lo que quería y en parte por comodidad, porque a mí me resultaba más cómodo ir yo solo, pues he ido tirando por ahí, he ido buscando modelos de negocio que no me obligaban a tener una gran carga de personal. Por esa parte, a nivel de personal, muy poquito. Luego después la oficina, pues tenía esa porque era un capricho, pero ahora mismo estoy trabajando en casa y lo hago exactamente igual. Yo necesito un portátil y una pantalla extra para trabajar más cómodo. Punto y se acabó, no necesito nada más. Y bueno, pues a nivel de cómo estaba montado todo, pues tienes la desventaja, lo que llaman los yankees, que eres un one-man shot, ¿no? Que no tienes equipo ninguno, que no tienes gente que se encargue de nada y que básicamente si tú desapareces, tu negocio deja de funcionar. No hay otra persona que lleve el trabajo por ti. Insisto, hay partes que sí, pero si tú desapareces te puede aguantar 1 mes, 2 meses el negocio, pero al final no tiene más recorrido que ese. Por ejemplo, tiene la desventaja también de que no lo vendes. Claro. En el momento en el que sales tú, claro, sí. nadie te va a querer comprar un negocio en el cual el negocio eres tú, básicamente, ¿no? Yo creo que uno de los problemas principales de las pequeñas y medianas empresas son los márgenes. Claro. Por la gente, y más facturación, y más facturación, y más facturación, pero más facturación es, y más equipo, y más stock, y más inversión, y al final te encuentras, a mí me ha pasado, el año que facturamos más en mi antigua agencia, fue el año que más perdimos. Y digo, pero a ver, esto puede ser, ¿cómo se gestiona, sabes? En el marketing hay una forma muy sencilla de trampear los resultados, quiero decir, de vender éxito. Porque tú lo que puedes decir es, ha aumentado mi facturación un 100%. Vale, muy bien. Si tú has tenido que meter todo lo que tenías de beneficio de años anteriores en publicidad, por ejemplo, has aumentado la facturación, pero ni siquiera has cubierto los costes, has aumentado la facturación. Claro. ¿Vale? Objetivamente no estás mintiendo. Sí. ¿Has tenido más beneficio? No, te has comido todo lo que tenías de antes. Entonces, a mí cuando la gente me dice facturo tanto, digo, me da igual. Me da lo mismo, dime lo que es. Es una métrica que a mí no me dice nada. Más allá, solo me dice una cosa, y es que eres capaz de facturar. Claro. Que no es poco, que no es poco la capacidad que tienes de ganar ese dinero. Pero al margen de eso, a mí no me dice absolutamente nada. Lo bueno que tiene mi modelo de negocio
y todos los que nos dedicamos a esto, por supuesto, es que los márgenes son inmensos, como te puedes imaginar. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo equipo, pero además no tengo stock, pero además no tengo instalaciones, no tengo maquinaria, no tengo que gestionar ningún tipo de coste fijo, pues el margen para mí es brutal. Yo grabo una formación que sí, obviamente me va a llevar un tiempo que no es tampoco desdeñable. Quiero decir que al final es una inversión de tiempo importante la que tienes que hacer en la creación de esas formaciones y, por supuesto, en el marketing que tienes que invertir, pero a partir de ahí puedes venderla infinitas veces a un coste marginal, ¿no? Un coste marginal pues muy cercano a cero. Los márgenes son inmensos, antes de que lleguen los impuestos y todas estas cosas, ¿no? Pero quiero decir, en lo que es la operativa del negocio, los márgenes son inmensos. Aquí no estamos hablando de un 10%, de un 5%, como hablamos en otros modelos de negocio, sino que yo una formación, una vez que ya están asumidos todos los gastos de producción y demás, una formación que vendes a 500 euros, imagínate si yo en un mes hago 50.000 euros con esa formación y lo que tengo es una oficina de 500 euros y una nómina de 2.000, pues te puedes imaginar el margen que queda ahí cuando no tienes que meter ningún tipo de gasto más, ¿no? O sea, los márgenes son muy elevados. A nivel de facturaciones, una vez que cogí velocidad de crucero... Sí, los últimos 2 años, 3 años. En los últimos 2 años te puedo decir que entre 200 y 400. ¿Cuántos costes tenías en cuanto a personal, teniendo en cuenta los freelance también y demás? En los últimos tiempos, prácticamente nada. Porque nosotros hemos hecho grabación de campañas de publicidad en ocasiones, hemos hecho edición de vídeo en ocasiones. Vale, ahí es donde los contratabas, no es que tuvieras gente... No, claro. O sea, yo iba contratando, subcontratando cada vez que lo necesitábamos. Y he probado diferentes subcontrataciones también en tema de creación de contenidos, de delegación de redes sociales, ese tipo de cosas. Al final nunca me ha merecido la pena. Porque es complicadísimo cuando eres tú, el negocio eres tú y eres quien lleva toda la comunicación, es muy difícil que alguien te replique. Y luego podríamos abrir melones importantes como el de la inteligencia artificial, que a día de hoy yo no veo que la mayoría de los copies que me encuentro por ahí tengan un nivel mejor que lo que te da ChatGPT, por ejemplo. Que no es que tenga un nivel muy alto, pero es que el nivel general de los copies que te encuentras por ahí no es muy alto, es bastante sencillo de alcanzar para una persona que se haya formado un poco en el tema, ¿no? Pero no ves mucha gente que tenga una cualidad superior a la media a la hora de hacer copy. Entonces, yo lo que he visto es que muchas de las subcontrataciones que podíamos tener antes las he empezado a suplir con el propio ChatGPT. Y te pongo un ejemplo muy chorra. Yo soy absolutamente nulo con Excel. Si yo tengo que contratar a alguien para que me haga un cuadro de mandos y se comporte el Excel de X manera, porque yo no lo sé hacer, me va a costar un dinero. Pero yo ahora le voy dando instrucciones de qué quiero que haga ese Excel a ChatGPT y me lo monta. O sea, yo le voy obedeciendo lo que me va diciendo y se acaba comportando. Columna tal, no sé qué, en esta celda pon lo otro, esta fórmula no sé cuál, y te lo acaba haciendo. Entonces te acabas de ahorrar. Un trabajador, eso que dicen de que la inteligencia artificial no se va a cargar trabajos, yo creo que se va a cargar. O sea, va a barrer con muchísimos trabajos. Otra cosa es que luego después encontremos otros oficios, otras vías de ganarnos la vida, ¿no? Digamos. Pero que ChatGPT, por ejemplo, las inteligencias artificiales barren muchísimo, eso lo veo clarísimo. Entonces, nosotros en los últimos tiempos éramos María y yo. No he necesitado, en los últimos, te diría, 2 años prácticamente, no hemos necesitado ninguna contratación extra. Y siendo María y tú, ¿cuántos servicios o infoproductos lanzabas cada año? Aquí el límite está en mi creatividad y el tiempo que yo le quiera dedicar. Yo por poder podría haber estado lanzando un curso al mes, si hubiese querido. De hecho, en una de nuestras academias, en Diseñadores Web Pro, cuando la lancé, durante los 2 primeros años, publicamos un curso cada mes. Un curso a lo mejor de 3, 4 horas, una cosa así. Por poder podría haber sido con ese ritmo. Lo que pasa es que a mí llega un punto en el que no me interesa, por varias razones, el hacer demasiado contenido. Primero, porque lógicamente es un tiempo que tengo que dedicar a eso y como te digo, toda la carga de trabajo la llevo yo. Y por otro lado, porque cuando tienes una lista en la cual no entra mucha gente nueva, que ha sido una de mis carencias, la captación, tú tienes una cartera de productos que va rotando, pero la misma gente no te puede estar comprando todos los cursos que saques. Si sacas uno cada mes, no pueden empezar a sacar la cartera y te compro todos los productos, por un tema de dinero, pero también por un tema de que no he hecho todavía los anteriores, ¿no? Entonces tienes que irlos un poco, de alguna forma, dosificando, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho un cálculo, una estimación de cuál era la fórmula que mejor nos funcionaba. Nosotros hemos lanzado membresías, hemos lanzado cursos más caros, hemos sacado contenido de las membresías para venderlo como cursos sueltos, como clases de menor importe, y hemos llegado a la conclusión de qué rango de precio nos sale mejor a nosotros, con qué frecuencia, qué tipo de producto, y es donde hemos alcanzado, digamos,
la máxima rentabilidad si hablamos de lifetime value, es decir, de cuánto le puedo sacar yo a cada uno de mis clientes de beneficio, ¿no? No ya tanto de facturación ni... Podemos nuevamente falsear los datos con que se me han entrado 2.000 leads nuevos y entonces resulta que he facturado más. Claro. Vale, obviamente. Pero a mí lo que me ha importado siempre es, a igualdad de condiciones, con la misma gente, cuánto soy capaz de ganar con cada uno de mis clientes. Porque si soy capaz de meter más, pues eso aumentará. Pero a mí lo que me importa es saber qué rentabilidad saco yo con cada uno de mis clientes. Hemos ido buscando las fórmulas que para el formato de nuestro proyecto, de mi negocio, pues tenía más sentido y era más eficiente en general, sabiendo que teníamos pocos recursos y que queríamos tener pocos recursos. Me parece muy interesante esto que dices, ¿no? Que el tema de la captación no es algo que no ha sido tu fuerte, o ¿cómo lo has dicho? ¿Has dicho algo de este estilo? Sí. ¿Y esto es algo que te arrepientes? Que quizá deberías, ahora mirando atrás dices, esto lo tendría, si lo hubiera trabajado un pelín mejor, lo hubiera dedicado más tiempo, porque al final esto es como dedicarle tiempo al producto o a la venta, ¿no? O la venta / marketing. Y creo que es también otro gran error de muchas empresas, a mí me pasó también, dedicarle mucho al producto, y dices, oye, pues si está tu competencia con un producto menor y está facturando más que tú, aprende a, no sé, vende, haz marketing, haz lo que tengas que hacer. Hay mentores o especialistas de negocio que te dicen que tú nunca vas a poder encontrar un equilibrio de 50-50. Entonces, hay gente, como puede ser mi caso, que ha dedicado el 80% a creación de producto, claro, y hay gente que dedica el 80% a captación. Normalmente ganan más dinero los segundos. Los que se centran en la captación porque acumulan un mayor volumen, tenemos por ejemplo a los youtubers, que cuando te vas a un extremo y son muy buenos creando contenido y creando audiencia, pero luego no saben monetizarlo, tampoco ganan tanta pasta. O ganan dinero, pero proporcionalmente mucho menos que una persona con mucha menos audiencia. Entonces, yo creo que se trata de encontrar un poco el equilibrio y si ahora tuviese que recomendarlo, diría, vete a un 80% de cara a captación y 20% a producto. Siempre y cuando el producto sea bueno, claro, no hace falta que te tires ahí mejorando, optimizando, creando más, porque si tú consigues un canal de entrada importante a nivel de visibilidad, que no vas a tener problema ninguno con el negocio. Ahora bien, ¿yo me arrepiento de haberlo hecho así? Mira, yo no me arrepiento porque en realidad cuando empecé sí que capté mucho y posicioné, por ejemplo, cuando hacía páginas web, que era lo primero que hice básicamente, posicioné para diseñador WordPress, diseñador web WordPress, diseñador freelance, en primeras posiciones de web a nivel España. Para muchas de esas keywords fundamentales, el número 1. Claro, a mí eso me daba un volumen de trabajo brutal. ¿Por qué me llegaba esa cantidad de trabajo? Porque tenía un blog que posicionaba y me atraía clientes. ¿Qué diferencia había entonces? Si yo fui capaz de hacer eso en mis inicios y de posicionar tan fácilmente y de conseguir tantos clientes, ¿por qué no lo he hecho después? Pues porque hay una gran diferencia entre vender servicios, que tú estás ejecutando para el cliente, y luego hacer contenido para atraer, con el nuevo modelo de negocio en el cual estás creando contenido siempre. Entonces tienes que hacer contenido para atraer y contenido para vender, que son tus productos. Entonces, claro, ¿qué sucede? En un embudo de venta haces contenido para redes sociales, contenido para los anuncios publicitarios, contenido para el email marketing, contenido para los webinars de venta y aparte el producto. La saturación de creación de contenido es mucho mayor y es todo dándole vueltas a lo mismo. Yo en mi caso, por ejemplo, estrategia, persuasión y tal, te cuesta mucho más eso y además tienes que medir mucho mejor porque normalmente decimos, los que vendemos formación, decimos que a nivel de captación, ¿por qué es importante que hagas esto? Y estas son las cosas que necesitas para hacer tal cosa. Pero el cómo te lo guardas para las formaciones, lo que es el método, el sistema, el paso a paso. Claro, tú tienes que estar siempre equilibrando, ¿no? Y tienes que ir calculando un poco qué entregas y qué no entregas. Si te pasas de valor, no te compran. Si te quedas corto, no generas autoridad. Entonces siempre tienes que irlo nivelando y es mucho más complejo. Cuando tú vendes servicios, cuéntalo todo. Dado que tú luego no vas a vender formación, lo único que quieres es que sepan lo bueno que eres. Entonces cuenta el qué, el cómo, absolutamente todos los secretos de cómo trabajas. Porque nunca te va a contratar el Juan Palomo. Ese verá cómo lo haces y lo hará por su cuenta. Pero el que te quiera contratar a ti y vea cómo lo estás haciendo, más vale que le estés entregando la mayor cantidad de contenido de la mejor calidad posible. A mí siempre me ha gustado más llegar al que está en el punto en el que le puedo ayudar, que vea lo que hago y que me compre sin tener que hacer ese proceso de maduración típico del marketing en el cual... El típico marketing de te presento una nueva profesión de futuro, sin paros y no sé qué. Eso lo que estás haciendo es coger a una persona que no tiene ni puñetera idea de nada, la estás arrastrando, explicándole una serie de ventajas, de beneficios, tal, le estás poniendo la cabeza como un bombo, le estás poniendo los ojos que hagan chiribitas y a partir de ahí que te compre. Y lo maduras en un proceso muy corto hasta que te acaba comprando. ¿Resultado a la larga de eso? Que no obtiene los resultados que esperaba.
que no consigue lo que tú le prometiste. Y aparecen los vendehumos, y aparecen las estafas, y aparecen las denuncias, aparece la publicidad engañosa y todo eso. Como a mí es un tema que nunca me he sentido cómodo con ese nivel de comunicación, yo voy a la gente que considero que está preparada para que le pueda ayudar. Eso al final hace que vendas menos, hace que tengas menos visibilidad en redes sociales, hace que el lifetime value de tus clientes sea mayor y que la fidelidad de los que tienes sea superior. Entonces tienes que poner una balanza, yo lo he elegido por ahí, arrepentirme no me arrepiento, pero sí soy consciente, lógicamente, de la oportunidad perdida, en el sentido de que si hubiese volcado muchos más esfuerzos en captación, pues seguramente no estaríamos hablando de entre 200 y 400, estaríamos hablando de entre 600 y 2 millones, con toda seguridad. No e-commerce, sino principalmente gente que vende servicios y que vende formación online. Te diría que un 70% que venden servicios. Y de ahí, de ese 70%, a su vez un 70% que venden servicios presenciales y otro 30% que vende servicios online. A lo mejor en medio camino hay otro 20 o 30 que hacen las dos cosas. Coaches, psicólogos, diseñadores, copywriters, todos los que conocen una profesión y venden servicios, es el perfil mayoritario que tenemos ahora mismo.